Feliz día, de nuevo por acá, en ese encuentro entre ustedes y yo, para compartir lo que nos une, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios une y quiere unir a muchos corazones en la práctica de la bondad, del bien. Vamos a escuchar esta palabra que une los corazones para el bien. Lectura del libro del Génesis. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en la arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Daré gracias al Señor toda mi vida. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Daré gracias al Señor toda mi vida. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has liberado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Daré gracias al Señor toda mi vida. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Daré gracias al Señor toda mi vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedía que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio vemos un milagro de Jesús, pero fue un milagro progresivo, porque cuando leemos el Evangelio vemos que los milagros de Jesús era, como se dice, de una. El paralítico quedaba sano, el ciego veía, el sordo oía. Eran milagros
que no llevaba un proceso, sino era un milagro que se hacía de una vez. Pero en este milagro Jesús quiso hacerlo de otra manera. Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron a Jesús un ciego que le pedían que lo tocara, y el milagro tiene su gran particularidad porque Jesús lo sacó del pueblo. Primero lo sacó del pueblo. Cuando Jesús hacía milagros, lo hacía en medio y delante de la multitud, pero con primero lo sacó del pueblo, luego le puso saliva en los ojos y le preguntó: ¿ves algo? Y el ciego comenzó a ver y dijo: bueno, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Por lo tanto, si ese ciego le dijo a Jesús: veo a gente como si fueran árboles que caminan, lo que no debe entender que no era un ciego de nacimiento, era posiblemente una persona que en el pasar de los años perdió la visibilidad por alguna enfermedad, un accidente. El Evangelio no nos dice nada, porque conocían los árboles y pudo comparar la gente con los árboles, y por eso nos da a entender que no era un ciego de nacimiento, porque un ciego de nacimiento no tiene la menor idea cómo son las cosas. Se la pueden describir, pero no igual que se la describan a que la vean. Pues bien, le dijo: veo a la gente como si fuera árboles que caminan. Ese fue el segundo paso. Luego Jesús le volvió a poner la mano en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente. Por lo tanto, ese milagro tuvo 3 procesos. Primero lo retiró de la gente, luego que le puso saliva en sus ojos, comenzó a ver, ¿sí? Comenzó a ver, y decía: veo a la gente como árboles que caminan. Comenzó a ver algo. Y tercera vez, de nuevo, le puso la mano en sus ojos y comenzó a ver perfectamente. Fue un proceso. Pues también así es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es un proceso. En nuestra vida espiritual no vamos a ver de hoy a mañana todo lo que el Señor quiere que ustedes y yo sepamos. Es un proceso. Si queremos nosotros meternos, compenetrarnos en esa vida espiritual que nos ayude a conocer más a Dios, al Dios de la vida, primero tenemos que retirarnos, como Jesús retiró a aquel hombre, lo sacó del pueblo, lo retiró. Primero nos tenemos que retirar. ¿Y qué significa esto? Debemos tener un tiempo cada día, retirarnos de lo que hacemos a diario, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, aislarnos a un lugar a solas para comenzar a hablar con Jesús, comenzar ese encuentro con Jesús. Y a medida que ese encuentro lo hagamos todos los días, cada semana, cada mes, cada año, vamos a comenzar a ver algo. Vamos a comenzar a ver algo, vamos a comenzar a entender un poco más, se nos va a abrir más la mente, pero eso no queda ahí. Tenemos que seguir. Y si seguimos, y si tenemos esa voluntad, esa constancia y seguimos ese proceso espiritual, tenga la seguridad que más adelante vamos a entender mejor, vamos a ver mejor, vamos a comprender más nuestra fe, vamos a comprender más lo que Dios nos enseña, pero todo ello nos llevó a un proceso para comenzar a ver. Y eso es igual para leer la Biblia. Nos tenemos que retirar, sacar un tiempo, comenzar a leer la Biblia, comenzar a preguntar, y con el tiempo vamos a comenzar a ver algo o entender algo, pero si seguimos vamos a entender mucho más. Pues bien, la vida espiritual es un proceso, tiene esos 3 pasos, también lo tiene la vida espiritual. Pues preguntémonos: ¿en qué paso estoy yo? ¿En qué paso voy? Si somos constantes, vamos a llegar al 3er paso, vamos a entender más nuestra fe, vamos a entender más lo que Jesús quiere de nosotros, y así vamos a vivir mejor las enseñanzas de Jesús y vamos a crecer en el ámbito espiritual y también en el ámbito humano. ¿En qué paso vamos? Vamos a finalizar en mano de María.
Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.